Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy bien. ¿Y tú? Pues aquí, pachangueándola. Ya en mis últimos días de vacaciones. Sí, porque ya vas a regresar a trabajar. Vas a regresar a la esclavitud del sistema, el trabajo forzado. No, de hecho sí me gusta. Ah, perdón, pensé que no. No, sí me gusta. ¿Y qué nos vas a platicar hoy? Porque te toca a ti. Hoy es el segundo episodio que me toca contarte algo, porque el primero fue el de San Francisco. You love San Francisco. ¿Esa? No, Ah, Francisco de Asís. era de Asís. Ya habíamos dicho que era de Asís. Así sí, así sí, así sí. Así, sí, 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 sí. Ok. ¿Y de qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a entrar en un tema que actualmente es una corriente que, a pesar de que ya es una corriente muy vieja, aunada un poquito a la filosofía, etcétera, actualmente el mundo la está retomando con más impacto y con más fuerza. ¿Te imaginas cómo de qué? ¿Los Illuminatis? Vamos a hablar de Illuminatis. ¿Tierra plana? No, Tierra plana aún no. Ah, este... ¿La onda? La onda, el círculo, ¿Cuál círculo? el círculo. ¿Cuál círculo? Pues cualquier círculo que te encuentres, círculo de amigos, círculo de vecinos, círculo de personas, El círculo vicioso que yo tengo. el círculo vicioso. No, hoy te voy a hablar de metafísica. Oh, ¿Tú sabes qué es la metafísica? Simón, una de las evoluciones del Metapod, No es cierto. ¿no? Metapod nunca evoluciona a una metafísica. Sí, porque ya es meta. No es cierto, jamás. Bueno, ¿sabes qué es la metafísica o no? No, ilumínalos. Bueno, la metafísica se considera dentro de una ciencia inexacta, en este caso como una rama de la filosofía, donde, para empezar, pues te voy a explicar que la filosofía se traduce como tal del griego philos y sofía, que significa amor a la sabiduría. Ah, yo pensé que Sofía traía un filero. No. Ah, Entonces, de la filosofía, que es como la mamá de todas estas ciencias, se desprende la metafísica. ¿Qué es la física? Eso sí lo debes de saber. los movimientos de los cuerpos, el estudio de los El movimientos. estudio de los movimientos de los cuerpos, las leyes naturales que rigen bueno, las leyes naturales que rigen todos los puntos de la naturaleza, viento, fuerza, gravedad, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, la metafísica se traduce como el estudio que va más allá de la naturaleza. O sea, básicamente, la metafísica es como la parte científica del chamanismo, la parte científica del espiritismo, la parte científica de las energías que los seres humanos percibimos, etcétera. Oh. A eso se refiere la metafísica. Todo lo que va más allá del límite de lo que vemos, de lo que tocamos y de lo que llegamos a sentir. ¿Sí o no? Como un pedo. No, porque eso es gas, es físico. Sí, pero no lo ves. Sí lo hueles. Sigue siendo físico. Bueno, Como ¿tú qué teste. crees que es el ser humano? O sea, ¿En qué aspecto? en todos. O sea, si yo te pregunto a ti tal cual, ¿tú qué eres? ¿Cómo te describes? ¿Qué te compone? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Yo que siento que tengo ganas de una cerveza. ¿Qué pienso? En que te ves bien hermosa. En... ¿Cuál ¿Pero es qué eres? O sea, ahí no me has dicho nada. ¿qué, No me qué, has dicho qué soy? qué eres. Soy células, moléculas, ¿Solo eso? mente, cuerpo, músculos, huesos, ligamento, ¿Y tendones. nada más? Y pues mi corazón pues lo tienes tú, así que pues no sé. No te podría decir de eso. Qué lindo. Y mi mente lo ocupas tú y los videojuegos, así que pues... Ay, es un corazón fragmentado y una No, mente no, fragmentada. sí, fragmentado próximamente. Ay, no, pero ve más allá. Este podcast del día de hoy va a invitar a todos nuestros escuchas a abrir su mente, a ver más allá.
Desde la parte científica, actualmente la medicina habla que el ser humano está compuesto por 3 dimensiones y desde estas dimensiones debemos de dar lo que se denominan tratamientos holísticos. Oye, más despacio, cerebrito. Holístico se traduce como todo, como un todo. Ajá. Entonces, por ejemplo, para que podamos ir entendiendo esta parte de qué significa abrir la mente, actualmente la medicina dice que las enfermedades se pueden catalogar no solo por la ausencia de salud, sino también por una incomodidad en el bienestar. Esto quiere decir que una persona está compuesta sí por mente, cuerpo, pero también agregan otra cosa que se denomina espíritu. Ajá. Entonces, cuando y su nos espíritu, dicen, y su espíritu, levantemos las manos, ese. Okay, eso ¿no? ni existe. Así va. No es cierto. Ay. Entonces nos dice que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, mente, pues va a ser todo lo relacionado con todos los procesos bioquímicos del cerebro, todos los procesos neurofisiológicos que regulan a una persona. Por ejemplo, cuando una persona está enferma de la mente, pues es porque tiene un desbalance en algo que se denominan neurotransmisores. Y pueden ocasionar procesos convulsivos, pueden ocasionar Parkinson, pueden ocasionar depresión, pueden ocasionar trastornos que se pueden ver visualizados en diferentes alteraciones del comportamiento y del movimiento. Sí, es como cuando se te olvidan las cosas, ¿no? Ajá, eso ya puede hablar de una demencia No, o de no, un también trastorno ajá, senil. sí, ¿para qué te digo de que estás enferma? Si mañana se te va a olvidar. Exactamente. Ahora, cuando nosotros hablamos de, ¿qué otra cosa dijimos? Cuerpo, hablamos de sí un malestar físico. Por ejemplo, que hay un proceso de inflamación, que haya temperatura, que haya algún huesito roto, que se rompa un ligamento, que te duele el estómago y se inflame. Todo eso tiene una causa biológica o tiene una razón de ser, ¿no? Ajá. Tú comes algo, tu cuerpo lo rechaza y por ende, pues tienes dolor de estómago, etcétera. Tacos de muerte lenta. Tacos de muerte lenta, por ejemplo, que te causan diarrea 5 días. Ah, Oye. no quiero decir a quién, pero pues Me ya ardió se la colita. imaginarán. Pero también aquí hay otro factor, que es el factor espiritual. Oh. Y adivina por qué el factor espiritual interfiere. Porque creo que debes de estar bien contigo mismo para que tu espíritu esté con la mejor energía posible. Por las emociones. Porque cada emoción está científicamente comprobado que segrega ciertas sustancias o que de esta manera interfiere en tu estado de ánimo y en los procesos de recuperación de la salud de enfermedad. Por ejemplo, hay un término actual que se llama colitis nerviosa. ¿A qué crees que se refiere? Ah, pues a como la que dicen, ¿no? De que tienes que cada vez que piensan la cagan. No. La colitis nerviosa se refiere a estos puntos donde las personas de una o de otra manera o son muy enojonas o viven con mucho estrés o de alguna o de otra manera están preocupadas todo el tiempo. Entonces todas estas emociones se centran en el estómago y el estómago no las sabe digerir. Entonces, al no saber digerir, todas estas emociones, pues empiezan estos procesos del intestino segregando gas, aumentando su peristaltismo para tratar de liberar todas esas emociones acumuladas. Y entonces por eso tenemos personas que comen algo y se les inflama la panza, que de repente no pueden tolerar ciertos alimentos, como si comen mucho pan, se inflama la panza. Si comen brócoli, se inflama la panza. Pero a lo que quiero que aquí se entienda es que el factor no es un factor que su intestino esté mal, sino lo que está mal es su espíritu. Ok. Porque está segregando emociones que no puede digerir. O sea, o también el término cuando te dicen, chinga, hice un coraje y se me inflamó la panza. O sea, eso también es cierto. Porque dentro de nuestro sistema, de esta mente, de este cuerpo, se segregan neurotransmisores que no son aptos. O por ejemplo el famoso cortisol, ¿no? El cortisol es una hormona que cuando están los niveles de estrés muy elevados se segrega.
Y entonces esa segregación de cortisol pues es mala para nosotros porque es como un veneno, ¿no? como una, ajá, Sí, como porque, un veneno. bueno, cuando es que en varios años estuve en Antolín, mucha gente que tenía mucho estrés, lo que le sucedía es que se le caía el pelo. Ajá. Ahí, por ejemplo, ya ves que le hacíamos burla a alguien, a Morales, de que le decíamos que ya le había mordido la rata, porque le faltaba pelo. Tenía alopecia, o sea, No, sí. no, pero, o sea, haz de cuenta, y pasó el tiempo después de que ya pasó el estrés y Y te empiezas a recuperar. ¿Y se recuperó? Ajá. También, por ejemplo, una cosa muy normal de nosotras las mujeres es que nuestro ciclo menstrual va muy apegado a todo esto emocional. O sea, hay veces que dices, no me ha bajado. Y no precisamente es porque estés embarazada, sino más bien es porque tus hormonas, por el nivel de estrés, como hablamos ahorita en este mundo, de que todo el mundo vivimos estresados, pues no permiten que sea un ciclo menstrual óptimo, ¿no? Y que entonces pues vaya haciendo su funcionamiento la matriz de una manera normal. Para quien esté interesado, hay un libro súper padre que se llama Cúrate a ti mismo. Y este libro, no recuerdo el autor, porque es un regalo de uno de mis padrinos, que es el doctor Ángel Villafranca López. A él una mención específica en este podcast. Él es un gastroenterólogo muy reconocido. Actualmente trabaja en el Nicolás San Juan como jefe de cirugía. Él me regaló este libro porque te voy a contar rápido la historia de él. Su historia fue del doctor. Su historia fue la siguiente. Él empezó a trabajar en San Francisco Tlalcilalcalpan, allá tiene su consultorio, desde que hizo su servicio social, o sea, él llegó a trabajar allá y empezó a estudiar, o sea, él siguió estudiando, como ya lo habíamos hablado en nuestro capítulo anterior. Todos los médicos tienen que seguir estudiando para no quedarse estancados, obsoletos. Entonces él sigue estudiando y él nos compartía que llegó un día donde él se preguntaba por qué la gente se seguía enfermando. O sea, porque así como la medicina iba avanzando, la gente se seguía enfermando. Entonces él veía que algo le hacía falta a la medicina, ¿no? O sea, que no solo era todo curar con medicamento. Y él encuentra toda esta gama de las medicinas alternas. Las medicinas alternas para la medicina para la medicina tradicional, alópata. Para la medicina alópata, pues todas las otras ramas son como que las desechan, ¿no? O como que las hacen de menos. Pero él empezó primero con la medicina homeópata. Con todos estos chochitos que te daban para bajar el estrés, para entonces empezar a regular tu presión arterial, tu ritmo circadiano, etcétera, ¿no? Yo también hago eso. ¿Qué? Lo de homeópata. Cuando estoy bien borracho ya digo, homeópata. Entonces, él primero empezó a estudiar todos estos principios de la medicina, que la base de la homeopatía, pues es como que te dan igual hierbitas, hechas chochito, pero que te van como a partes muy específicas, como actualmente las microdosis. Entonces, él se da cuenta que aparte de toda esta medicina, alópata, toda la medicina que conocemos, existe toda otra gama. Y entonces él también empieza a estudiar y empieza a acercarse con todas las personas que practican la medicina tradicional mexicana. Tradicional mexicana. Entonces, pues él empieza a descubrir todo el conjunto, en este caso, pues de hierbitas que de repente te sirven para desinflamar, para que si tienes un golpecito, pues te puedes poner tal hierbita y se te quita. También empezamos a ver en esta situación, pues algunos otros brebajitos, ¿no? Que te van diciendo, si te tomas un té de tal y tal y tal, pues funciona para esto. Si al niño lo curamos de empacho, entonces le va a ser mucho más fructífero a que le estés dando todo este tipo de antibióticos y de que con todo este tipo de antibióticos pues vayas desgastando flora, riñón, etcétera, ¿no? Entonces ya después de que él se empieza a involucrar en esto, él descubre que también hay una parte emocional que enferma a la gente.
como eso de guardarse los sentimientos, de no decir Exactamente. las cosas. Por ejemplo, él en el libro, él me regala este libro cuando él descubre y yo le platico que voy a estudiar terapia ocupacional y él me dice, pues ya que vamos a hacer como parte de la gama de la salud, pues te quiero empezar a compartir que hay un libro que se llama Cúrate a ti mismo. Entonces en este Cúrate a ti mismo, el ejemplo más claro que yo tengo para darles del libro, viene toda una explicación por sistemas, por sentidos, o sea, también tiene una base sólida de la medicina, lo escribe alguien que sabe de medicina, del cuerpo humano, de lo que está pasando. El doctor, no me acuerdo ahorita, después les digo. Ajá, dice que en esta situación, tú te enfermas de la garganta Ajá. porque hay algo que no dices. O sea, haz de cuenta, un ejemplo, tú te peleas con tu esposo. Y a veces ¿Con mi esposo? Con tu esposo, con tu esposa, con quien tú quieras. Contigo. Ok, tú y yo nos peleamos. Entonces uno de nosotros... Pero tú eres mi esposa. Sí. Ok. Uno de Te nosotros... chingaste. Uno de nosotros se queda sin decir algo. Ujú. Entonces ahí, eso que te quedaste sin decir, se queda como un nudito en tu garganta. Pero lo mismo puede pasar para a lo mejor con un compañero de trabajo que no le dijiste lo que realmente sentías, con tu jefe que no le supiste externar lo que tú necesitabas, con a lo mejor ahora al revés, un subordinado que no le puedes decir que está bien pendejo por no hacer las cosas como tú le dices. Y entonces todo eso se va acumulando en tu garganta. Y llega un día donde tu cuerpo ya no puede controlar o no puede contener todo eso. ¿Y qué crees que pasa? Te enfermas. Te inflamas las anginas, te da infección de garganta y pues viene todo el complejo enfermedad. Porque tus defensas empiezan a bajar, porque se empiezan a incrementar los niveles de estrés en tu cuerpo y entonces todo esto hace que la reacción salga. Dios. Otro ejemplo son en las personas con artritis reumatoide, porque explica el libro desde una infección de garganta muy común Ajá, en hasta todos, una gripa, como todo. hasta enfermedades ya más complejas y degenerativas. Me acuerdo mucho de la artritis reumatoide porque de la artritis reumatoide decía que iba mucho apegado con el carácter de la persona. En la artritis reumatoide tu propio sistema inmunológico te autoataca. O sea, tus propias defensas creen que estás enfermo y te atacan. Y atacan pues todas las coyunturas o las articulaciones chiquitas haciéndolas rígidas y haciéndolas duras. Y el libro explicaba que la artritis reumatoide, el cuerpo de esa persona se iba haciendo así porque esa persona era una persona inflexible. Una persona que no era moldeable en el ambiente en el que estuviera. O sea que, por ejemplo, como esposa, era una esposa que nunca le gustaba perder, ¿no? Que siempre tenía la razón. Era una persona muy cuadrada, que con los hijos no tenían que ir despeinados, no tenían que ir, nada fuera de su sitio, porque se enfada, porque no puede controlar el desorden. Entonces su mismo cuerpo la hacía así, inflexible. Ok, será como la consecuencia de... Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, para el cáncer, también explicaba un poquito de cúrate a ti mismo, que eran todos esos rencores que te quedas. ¿Y oyeron esas personas que nacieron en el signo de cáncer? Escuchen. No. Ah. El cáncer, malo, el cáncer dañino. Sí, porque literalmente, prácticamente nosotros tenemos todo el mundo tiene cáncer. Tiene cáncer, nada más que no tenemos como que ese punto de activar. Ajá, que lo active. Uh-huh. Como por ejemplo hay un dato muy curioso que dice que, por ejemplo, en el sistema inmunológico desconocen el funcionamiento y la existencia de los ojos. Porque si no los atacarían. Ajá. Y nos quedaríamos ciegos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el cáncer decían que era todos los rencores que tú vas guardando. Por Dios. eso tus células se van pudriendo, van haciendo deformidades. Porque también tú en tu mente vas haciendo eso. Por ejemplo, ya te hizo enojar X persona y dices, ay, ojalá y le pase esto y esto y esto. Pero nunca lo externas, nunca lo sacas. Uh-huh. Entonces tu cerebro lo va guardando y va buscando como formas de poder, expresarlo, ¿no? Y cómo lo hace, pues modificando el ADN de las células para que ellas solitas se empiecen a reproducir de una forma anormal. Entonces, ahí les dejo ese dato curioso. Mi padrino actualmente sigue atendiendo en San Francisco Tlalpan y te da todos los dos enfoques.
O sea, por ejemplo, te da si él ve que sí ya tienes gripa fea, te da bueno, no gripa, sino, por ejemplo, una infección de garganta, ¿no? Lo que hablábamos. Te da tu antibiótico, pero también te da tus chochitos. Y de repente también te anda... Que tu té de manzanilla ahí para No, también de repente te anda dando tu lectura astral, tu carta astral. ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué desde los orígenes de tu vida tienes problemas? Desde la Tierra hasta el espacio ves que vales madres. Bueno, ya después de pequeño... esta introducción... Yo quiero hacerles una recomendación así rapidísima. De un anime que se llama Cells at Work. Ah, sí, es cierto. Okay. Búsquenla y está muy buena. Es de la explicación en caricaturas, en anime, de cómo trabaja nuestro cuerpo humano. Desde qué es un linfocito, qué es una plaqueta, cuál es su trabajo. A los niños les va a divertir mucho. A todos nuestros pacientitos de la URIS también es muy importante que aprendamos a conocer nuestro cuerpo para saberlo valorar. Pero solamente vean la primera temporada con sus hijos. La segunda temporada véanlo ustedes solos porque ya tratan temas más fuertes. Adelante, señorita. Muy bien. Bueno, y a todo esto del dato curioso que ya les dejé ahí acuérdense, libro Cúrate a ti mismo. Denle una leída, denle una repasada y van a ver que sus males van a ir decayendo. Ahora sí, te voy a contar nuestro librito del día de hoy. Y digo librito porque así se llama. El librito. Ajá. El libro que te voy a platicar es un libro relativamente rápido, relativamente corto, pero que tiene mucho que ver con todo lo que ya hemos estado platicando. Tiene que ver un poquito con marcianos, tiene que ver un poquito con la parte de los iluminados que ya habíamos platicado. Me convierto en marciano. No. Soy iluminado. Bueno, nuestro librito se llama El Librito Azul, ¿de acuerdo? Este librito es ¿Y quién lo escribió? Ahí voy. Este librito es un librito que se escribe en 1977 por una venezolana, que la venezolana se llama Connie Méndez. Entonces, es un libro pues relativamente viejo, 1977. Bueno, no tanto como los que nos has contado, pero lo que tiene este libro es, te voy a platicar ahora primero un poquito de Connie Méndez. Okay. Connie Méndez, como te acabo de mencionar, es venezolana, pero a ella le llama mucho la atención de una abducción estadounidense. Una abducción de marcianos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Ajá, de uno de los casos como más reconocidos de abducción, como una abducción real y como una abducción que se supone tiene todos los datos para hacer una abducción, ¿no? Tiene este bucle en el tiempo, tiene un espacio donde la persona pierde como esta sensación de realidad, donde después al regresar despierta y ha pasado pues mucho tiempo. Y aparte de esto, pues tiene como pequeños fragmentos que va recordando, otros que no, etcétera. Tiene lagunas mentales. Tiene lagunas mentales. Y también narra como esta parte de cosas vividas, ¿no? O sea, como que eso ya lo viví, pero no sé dónde, no sé con qué, etcétera. La abducción que a ella le llama mucho la atención y que por eso empieza como a hacer como estos estudios, etcétera. Es de una como de sus tocayas, que es Connie Meyer. Connie Meyer es una mujer que aproximadamente en los 1800 y algo, recuerda que no soy buena para las fechas, describen o ella da a conocer mediante un programa, una entrevista de televisión, que fue abducida por extraterrestres grises. Entonces ella nos dice que de repente pues vio una luz bastante destellante que llegó a su casa y que la inundó, o sea, como si fuera un flachazo, inundó toda la casa la luz, y entonces ella lo que hace después de esto es que ahí se pierde un momento y después ve unos seres que ella pues no
no eran seres humanos, pues. O sea, ella los Ajá. describe como personas muy esbeltas, como personas que solo no le hablaban, pero que les entendía por una conexión telepática. O sea, le hablaban en su mente. Ajá. Y entonces el detalle de esto es que Connie, pues es una mujer ama de casa estadounidense, y lo que les dice a estos seres es que les invita a comer. No manches, imagínate, hubieran caído aquí en México y Doña Pelos. Pásale, mi flaquito, ¿qué le sirvo? ¿No quiere una gordita? Una de chicharrón. Una quesadilla, recuerde que no lleva queso. O también queso, como quiera. Entonces, ellos le dicen que ellos no comen eso. O sea, lo que ella tenía ahí como que en su cocina, que estaba preparando, les dicen que ellos no comen eso. Y entonces ella les dice... Eran whitexicans. Entonces eres puro chicken. Chicken. Puro chicken. Entonces ella les dice no, o sea, se están comunicando sin hablar. Ajá, sí, sí. Entonces ella dice que le dicen Que agarre y que le dicen. que no comen eso, que era jamón, y que entonces les ofrece un vaso de agua, pero que también le dicen que ellos no beben agua. Ah, O sea, no ajá, sé, ok, eso ok. fue lo que les dijo. Ya después de ese proceso de... La pura coquita. Pura coquita, puro sidral mundet. Pues ya después de eso dice que vuelve a perder el conocimiento y que cuando ella ya despierta en una burbuja, por así decirlo, que estaba... veía las nubes, veía el cielo, pero no veía nada de tierra abajo. O sea, como que estaba flotando en una burbuja totalmente transparente y veía todo, o sea, veía todos los lados descubiertos, pero la burbuja era transparente al 100%. Ok. Entonces ya después de ahí dice que los seres que la abducen la sientan en un silloncito. Abduzcan. La sientan en un silloncito y le dicen que le van a enseñar cosas. Que le van a enseñar... Sus cosas. No, que le van a enseñar cosas. Que ella va a poder aprender de esos seres porque pues ella está como destinada para tener un conocimiento. Órale. Entonces dice ella, o ella refiere, que prenden como una pantalla y ella empieza a ver imágenes, como si le estuvieran pasando una película, y que empieza a ver imágenes como de mucho tiempo, o sea, como, por así decirlo, ¿no? Para que pueda ser entendible, como que pirámides, empieza a ver también catástrofes que han pasado en la Tierra, pero que ella no puede discernir un tiempo. O sea, ella no puede decir que... ¿De qué fecha fueron o cuándo pasó, no? Ajá, o no puede saber si ya pasaron o si van a pasar. O sea, nada más son imágenes fluidas. Exactamente. Y que de repente, pues, ellos paraban. O sea, no sé cómo ellos, a lo mejor por la misma telepatía, veían que como que su cerebro estaba demasiado agitado al empezar a ver todas estas imágenes. Y de repente paraban. se escuchaba, la base de datos de virus se ha actualizado. De virus. Y entonces ya después de que pasa esto, pues eso es lo único que Connie describe. Y ya después dice que pues ella después apareció durmiendo en su cama. O sea, no describe como otras cosas de que le hicieron cosas o Mira, no, yo he escuchado esas historias, pero con otros temas y en una página que se llama Xvideos. No. Entonces, a esta venezolana, que también se llama Connie Méndez, Okay. Le llama mucho la atención. Y entonces igual en algún punto se entrevistan. Y entonces Connie le cuenta que su modo de vivir después de eso fue meramente diferente. Ok, una preguntota. Uh-huh. Dentro de esta historia, ¿hay alguien más que se involucre en estos sucesos? O sea, nada más fue la Connie nada más fue la única que recibió los tres. Sí. No hubo nadie más de su familia. No. Ok. Ahora viene aquí. Otro dato curioso de las Connies. Eran cristianas. Oh. Entonces, las dos vendían crack. No. La primera Connie, ella dice que ella lo tomó y después de eso le pasa el mensaje a la otra Connie. Ella lo tomó como si Dios le hubiera dado el don de la sabiduría mediante esa abducción. Ok. Entonces, ¿por qué el don de la sabiduría? Pues porque ella de ahí cambió su filosofía y su manera de ver la vida. Y ella se empieza como a inmiscuir en estos temas
donde como que su mente se abrió totalmente. O sea, literal totalmente como que se vuelca más a Dios. O sea, ¿hay una conexión definitivamente se vuelca más a Dios, pero con todos estos principios que de verdad Dios te da. O sea, ella sí después de esa cosa que tuvo, de ese encuentro, de esa experiencia, de esta experiencia que tiene, ella de verdad ama a su prójimo como a sí mismo. O sea, es una experiencia religiosa. Sí, o casi una experiencia. Entonces ella empieza a hacer cambios en su vida y después de ahí hace un libro que es El Librito Azul. Ok. Que la otra Connie lo traduce al español. Ok. Y a otras lenguas. Pero Connie ya le puso su toque de metafísica. Entonces se llama El Librito Azul, una metafísica cristiana. O sea, es decir, lo empieza también como a complementar con estas cosas de que lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no alcanzamos a percibir, pero que ahí está. ¿Quién está? La energía del universo. Ok, adelante. Listo. ¿Ya todo hasta ahí vamos bien? Sí. O sea, está muy padre la historia de las Connies. De las Connies. Bueno, pues entonces en mi librito azul tiene varios puntitos importantes. No te lo voy a contar así todo al 100%, porque también les voy a dejar para que lo lean o lo escuchen. Pero un punto importante que dice. El primer punto dice que si tú tienes ese librito azul en físico y tú llegas a tener un problema, lo abres en cualquier página y el libro te da la respuesta. Ok. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, si tienes el librito azul y un día estás muy triste, muy desgastado, tú solamente lo ojeas, lo abres, lees la hoja y la hoja te da la respuesta, una palabra de aliento, una ayuda para salir adelante, etcétera. Es como el Randonáutica de los libros. Ajá, podríamos decir que sí, es como el Randonáutica de los libros. Ok. Pero está más chido porque no te expone al peligro, sino al contrario. Te dice que, o sea, te da aliento o te da a lo mejor alguna solución para que tú puedas salir de ese problema, ¿no? Ese es el primer dato curioso. Y te voy a ir dando datitos curiosos. Ok. El segundo dato curioso del libro, ¿te acuerdas que te había dicho que era una metafísica cristiana? Entonces nos vamos a basar mucho en Dios y en el amor que Cristo desprende de él, ¿no? Nos dice que Cristo es uno de los iluminados más grandes que ha existido en el mundo. Sí, o sea, ella lo confirma. Sí. Y nos dice que nos menciona muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, en el tema de Cristo nos dice: para que tú seas feliz, no le des perlas a los cerdos. Hay una parte de la Biblia donde Jesucristo dice lo mismo. Dice que no le puedes dar perlas a un cerdo. Se empachan. No las valora. O sea, las mujeres que se llaman perlas, no se las demos a los puercos. No. Perlas. Como por ejemplo... de las ostras. No. Acuérdate que Cristo hablaba en metáforas. Lo que el librito te está diciendo es que no seas idiota y no te pelees con quien no debas, ni le regales tu conocimiento a quien no lo valora. Es más sabio para ti, para tu salud mental y para tu salud emocional, como dijesen por ahí, dale por su lado. Si tú sabes que tú tienes la razón, ¿para qué te desgastas peleando con una persona idiota? Con una persona que no tiene el sentido y que no tiene la apertura para acceder a tu conocimiento. Sí, solamente dos estúpidos discuten. No precisamente es eso. Pues es que todas las personas somos perlas. Todas. Somos esa cosa que se va cubriendo, que se va llenando de experiencias, pero no todas las personas debemos compartir toda nuestra experiencia con cualquiera. Debes saber con quién. Porque todo lo que tú compartes es energía. Y esa energía se va desgastando si tú no sabes con quién hacerlo. Ajá.
Y donde te rellenas. ¿Y dónde qué? ¿Te rellenas? ¿Y cómo que dónde te relleno? Pues es energía. ¿Y? Si tu energía la compartes, te vas quedando sin energía. ¿Y luego? No, porque así como esa persona, por eso te dice. O sea, así como tú le das energía a esa persona, la otra persona te va a dar energía. Y es como cuando la te vienen... energía de una pelea. Por eso. Que tú le quieres hacer entender algo a alguien cerrado, ¿cómo se va tornando esa energía? Pesada, fea, abrupta. A diferencia de cuando hablas con una persona que tiene la capacidad de escucharte y que puede desenredar ese nudo que tienes en la cabeza. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí qué? Sí, adelante. Bueno, ese es el segundo dato curioso en relación a Cristo. El tercer dato curioso que se me hizo muy relevante. ¿Cómo ves a Dios? Yo no lo veo. ¿Cómo lo percibes? En todos lados. ¿Cómo? Como un ser omnipresente. ¿Qué más? Que respeta el libre albedrío. ¿Qué más? Que nos ama mucho. Ok, ahí le diste al punto. Bueno, la mayoría de las personas nos han inculcado que Dios es nuestro Padre, porque es nuestro creador, ¿cierto? Entonces, el libro nos hace mucho énfasis en que nosotros al tener un Dios como Padre y por las experiencias que nosotros a veces tenemos como padres, ¿cómo es un padre? Un padre es una persona amorosa, una persona que quiere todo el bienestar para sus hijos y que procura de alguna o de otra manera que esos hijos estén bien en todos los sentidos, ¿no? A veces por el trabajo, pues el tema económico, etcétera. Entonces, Dios, ¿por qué siempre le reprochamos cuando tenemos una adversidad? Y siempre le decimos, Dios, es que no puede ser, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Tú de verdad crees que Dios, siendo nuestro Padre, querría que nos pasaran cosas malas? No, la mayoría de las cosas malas que nos pasa es por nuestra propia culpa. Exactamente. El libro nos hace ver que si nosotros quitamos todas las religiones, lo que aquí nos deja ver es que la comunicación con Dios, para empezar, debe de ser directa. O sea, cuando tú quieres pedirle algo a Dios, debes de pedírselo como si fuera un amigo, como si fuera una persona que está cerquita de ti. No como alguien más alto, sino como alguien que está cerca. Y no le tienes que rezar como habitualmente nosotros lo hacemos. 5 rosarios, una manda, no, algo. obviamente, pues obviamente no. Pero se le debe de hacer como que, por ejemplo, en este caso, sí hablarle con respeto, pero decirle, oye, pues échame la mano, carnal. Pero lo que Connie nos dice es que es un padre amoroso que siempre te va a escuchar. Siempre. Y que todo lo que él te va poniendo, una es por consecuencia de tu libre albedrío, porque tenemos una conciencia interna. Y esa conciencia interna es la que te va diciendo, por ejemplo, no hagas esto, porque si lo haces, te va a pasar esto. Y a veces, ¿qué haces tú? Me vale y voy y lo hago. Entonces eso ya no es Dios. Eso eres tú actuando sobre ti mismo. Y Dios es un padre amoroso que no le gusta que sus hijos sufran. Y que no le gusta que las personas piensen que son pruebas que le está poniendo. Porque realmente no son pruebas. Son aprendizajes que tenemos que seguir adelante. Órale. ¿Qué más dice? La siguiente va relacionada con los principios que también le regalaron a Hermes, del Kybalión. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Que ya lo habíamos mencionado. Bueno, el primer principio del Kybalión es el mentalismo. Nos dice también mediante Connie, mediante estos escritos que ella sí realiza, que tú puedes cambiar tu vida. Lo que veníamos hablando. ¿A qué se refiere el mentalismo? Que como tú lo vas pensando, lo vas diseñando en tu cabeza, se plasma en el mundo físico. Como ahorita en nuestro podcast. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo me imagino
que yo soy una persona hermosa, que soy una persona bella, que soy una persona que tiene capacidades para poder hacer su trabajo, para salir adelante, etcétera, ¿qué crees que se va a manifestar en el mundo? Eso mismo. Y a lo mejor no vas a ser la persona más hermosa ni vas a ser la Miss Universo. Para mí sí. Pero, bueno, gracias, mi amor. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que eso es lo que tú le vas a reflejar a otra persona. Entonces aquí también ¿qué pasa? Pasa lo contrario. Si tú eres una persona que está diciendo, no, es que a mí siempre me va mal, a mí no me salen bien las cosas, a mí siempre me pasan las cosas peores, ya no puedo con esto, ya no puedo con el otro, pues ¿qué crees que va a pasar ahí? ¿Te vas cargando más? Efectivamente, va a pasar todo lo que tú en tu mente estés diseñando. Porque ese diseño que tú vas haciendo, pues es lo que se va a plasmar. Ajá. Allí entraría la ley de la atracción. Ajá, también entra, bueno, ya aquí se van cambiando las palabras. Sí, pero al final de cuentas llegas al mismo punto. Exactamente, pero el primer punto o la primera situación que dice el Kybalión justamente es esa, ¿no? El mentalismo, todo lo que yo pienso para mí es lo que voy a dar. Y eso hace un papá, ¿no? O sea, si hablamos de ese ser supremo, volvemos al tema de Dios, porque acuérdate que es una metafísica cristiana. Entonces, ¿aquí qué pasa? Si tú llegas y le pides a tu papá y tu papá lo tiene, ¿qué va a hacer? Te lo da. Te lo da. Entonces lo mismo aquí te incita a que tú pidas lo que realmente necesites y lo que sepas que vas a poder manipular, ¿no? O lo que vas a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque tampoco vas a pedir ser millonario y estar viendo la tele todo el día. Entonces también tienes que trabajar para que tú puedas obtener los resultados de lo que tú estás imaginando o de lo que tú estás planeando. Es cosa de ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O lo que Dios te dice, pues no lo puedo hacer todo yo. O ponme donde hay y yo me encargo de lo demás. Exactamente. También hay otra cosa que nos dice que como es arriba, es abajo. Entonces, nos da la existencia aquí, este mismo libro, de una parte espiritual y de una parte física. Ajá. Entonces, para que tú estés bien, tu espíritu debe de estar tranquilo. ¿Y a qué se refiere con que tu espíritu debe de estar tranquilo? A justo esto que vamos hablando, ¿no? Que no debes de vivir toda la vida arrastrando cosas. Porque lo que pasó ya pasó. Ah, yo te iba a decir, no, pues sí, las levantamos, no somos como los vecinos que arrastramos los muebles. No, o sea, lo que ya pasó, y no va a haber forma de que tú lo puedas cambiar. Ahora canta la de, lo que pasó. Pasó entre tú y yo. Pero esto aplica para todo. O sea, por ejemplo, si en algún momento tú ya le hiciste daño a una persona, no lo vas a poder quitar. ¿Qué debes de hacer? Aprender a perdonarte y superarlo y no volverlo a cometer. Porque lo que es arriba es abajo. Y así como tú estás haciendo las cosas, se va a ir planeando también tu destino. Y vas a ir haciendo como ese caminito para cuando te toque estar al revés. Porque todo lo que está arriba ahorita es vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos respirando, estamos viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos abajo? Ya echamos raíces, somos como un arbolito. Y esas raíces son las que nos van a definir. Y son las que nos van a guiar a un futuro camino o a una futura vida subsecuente, ¿no? A reencarnar. Podría ser a reencarnar. Bueno, los cristianos no creen en la reencarnación, ellos creen en la resurrección y en el juicio final. Entonces, lo que Connie nos dice es que para que nosotros podamos resucitar, por ejemplo, ¿qué debe de hacer una persona? Pues obras buenas. Debe de hacer todas unas raíces sanas en relación a los principios de Cristo, ¿no? Amar a los otros, no mentir, no robar, no hacer daño, compartir, etcétera. Uh-huh. Sí. ¿Sí? ¿Todo sí, las bien? bases de la religión, nada más que cada quien las hace a su manera. Exactamente. Ahora. Que por dinero. Dinero. Entiende algo, dinero. También nos dice otra cosa súper importante. ¿Cuál? Nos dice que también nosotros somos energía. Oh, y la energía nunca se va a destruir. Solo se va a transformar.
y todos somos energía. Ajá. Porque efectivamente hay una oración dentro de la mayoría de las religiones que se llama credo. El credo se denomina de esa manera porque cada que tú lo recitas, estás diciendo lo que tu fe profesa o estás aceptando lo que tu fe te transmite. Entonces, por ejemplo, el credo dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, la misma religión acepta que hay energías que no podemos ver, pero que siguen aquí. Ajá. Y para esto te quiero platicar, aquí hablando de Connie, por ejemplo, vamos a empezar a tocar este tema, que hay almas que no cumplen su misión. O sea, que no la terminan. Su misión. Su misión. Yo entendí su misión. Como cuando te hacen un F1, te hacen no. No, su misión en esta vida. ¿Y por qué no la pudieron cumplir? Pues porque a lo mejor fallecieron a temprana edad por algún asesinato, por algún accidente, o porque alguien terminó con su vida antes por alguna situación X o Y. Entonces, estas almas se quedan aquí en la tierra a tratar de cubrir esa misión que tienen. Y entonces son las almas que muchas veces nosotros nos encontramos en casas muy antiguas, porque a lo mejor es el bisabuelo de esa persona que acaba de heredar esa casa o que acaba de estar ahí. ¿Y cuál es su misión? Pues su misión es cuidar la casa. Pero no es un alma mala. No, simplemente está ahí. Está cumpliendo su misión, porque él era el patrón de esa casa, porque él era el que tenía que proteger a esa familia, el patriarca, y su vida acabó antes, y entonces a lo mejor, acuérdate también algo muy importante, en el mundo espiritual, como es arriba, es abajo, pero hay algo que sí diferencia. ¿Qué es? El tiempo. ¿Ahí no transcurre igual que aquí? No, el tiempo no transcurre de la misma manera. Entonces a lo mejor por eso hay espíritus viejísimos en muchos lugares, porque a lo mejor lo que para ellos son 100 años, para nosotros es 1, o viceversa. Bueno, para que lo entiendan más fácil, es como cuando te subes al barco de David Jones. Ajá, exacto. A ver arañas y te quedas ahí años. Exactamente. Entonces, Piratas del Caribe. Entonces, hagamos de cuenta que esas almas es lo que la religión misma acepta, que existen almas, que existen seres, y que son seres que la energía no ha logrado trascender o no ha logrado cumplir esa misión, y por eso no pueden pasar al siguiente plano, ¿no? No pueden pasar a descansar eternamente, porque todavía tienen una misión que cumplir en este mundo. Entonces, no todas las almas son malas, ni todos los espíritus que nos vamos encontrando son malos. Y aquí vamos a hacer una mención también bastante honorífica de esta religión. No sé cómo se llama la religión, fíjate. Pero te voy a contar de los famosos hermanitos. ¿Has escuchado? Sí, la que tú me contaste de la señora. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo te voy a contar de San Francisco porque yo soy de allá. Pero la señora sí se veía que cargaba algo. Por ejemplo, los hermanitos son una religión que van haciéndose por forma piramidal, por así decirlo. Entonces, primero tú llegas porque algo te atrae. Lo que decimos, ¿no? El mentalismo, la energía, etcétera. Algo te va atrayendo. Entonces, primero tú llegas y a lo mejor es por curiosidad, por lo que tú gustes y mandes. Después de que algo te atrae, tú tienes que empezar a sentir esa energía. Y después de que tú sientes esa energía, te vas acercando a ayudarle al hermano principal a curar, te vas preparando, vas leyendo, te vas instruyendo, y después puedes llegar a dar cátedra y después tú puedes ser el hermano. Entonces, por ejemplo, aquí
te voy a contar la historia rápidamente de la señora Inés. La señora Inés es una señorita actualmente que es originaria de San Francisco Tlalcilalcalpan, que ella profesa esta religión. Ella lo que sabemos